chicos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Elizabeth y junto con Olivia González, Abraham Díaz, María Ángel Valenzuela y Ana María Méndez les estaremos compartiendo una exposición sobre la didáctica de la gramática. Espero la disfruten. Buenas noches chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana María Méndez Sierra y el día de hoy les haré una breve introducción acerca de la didáctica de la gramática. Inicialmente debemos tener en cuenta que el estudio de la gramática permite una mejor expresión oral y manejo del lenguaje, lo cual nos permite tener una mejor comunicación. Debido a esto, la gramática se hace fundamental en el aprendizaje de una lengua. Cuando un niño aprende a hablar, realmente desconoce la gramática de una lengua, pero esto no es un impedimento para que él se pueda comunicar. Hay que tener claridad que para hablar, para comunicarnos, realmente no es necesario aprender o conocer la gramática, pero si queremos hablar correctamente, pues con fluidez verbal, coherencia y explotar todas las habilidades de una lengua, sí es necesario tener una formación académica. Podemos ver que cuando los niños ingresan a la escuela, inicia su proceso de lectoescritor, quiere decir que ellos aprenden a leer, aprenden a escribir. En este punto de su vida son un poco más conscientes de las normas gramaticales de una lengua, en este caso del español. Estas van a irlas ampliando durante toda su vida. En algunos casos, por ejemplo, sé que han tenido que escuchar a algún niño decir la frase "empréstame el lápiz", una frase que es incorrecta, pero que usualmente la podemos escuchar en niños de 4 a 6 años, pero mediante su formación académica va ampliando, ya no vamos a escuchar al niño decir la misma frase de "empréstame", luego va a decir "me prestas el lápiz". Uno, debido a que ha escuchado cómo se refieren las otras personas o cómo hablan, y dos, que también le han debido realizar las correcciones pertinentes al decir esta frase. Ya cuando el niño tenga 7 años, probablemente vas a escucharlo decir "me prestas el lápiz, por favor". Esto quiere decir que sí se va dando esa conciencia de forma gradual y progresiva. Podemos comprender que en la enseñanza de una lengua uno de los ejes principales ha sido la didáctica de la gramática, pero esta se ha visto afectada tanto en la enseñanza de una lengua materna como en el de una lengua extranjera, ya que no se le ha dado una utilidad o una conciencia real. ¿Cómo así? Cuando enseñamos una lengua extranjera, muchas veces utilizamos el método memorístico para que los chicos aprendan esta, pero olvidamos la parte funcional. Y lo que estamos haciendo es que los chicos aprendan, por decir, a realizar una actividad, a desarrollar un taller en el que puedan resolver unos puntos, pero realmente no van a hablar esta lengua. ¿Por qué? Porque no le están dando una función real. Por otro lado, en la enseñanza o en el aprendizaje de nuestra lengua materna, cuando los chicos están estudiando en su primaria o están en la media, podemos ver que también los hacen que se aprendan de memoria las reglas y las normas gramaticales, pero estas carecen de funcionabilidad o de significado para ellos, por lo que más hacen es aprenderlas de memoria, pero realmente no comprenden su funcionabilidad, lo cual no es lo más adecuado o lo que se esperaría de la didáctica de la gramática, ya que realmente los chicos no lo están aprendiendo, sino que lo están memorizando y no entienden la complejidad de esta gramática en todas las situaciones comunicativas de su vida, que debería ser lo más adecuado. El interés de la descripción formal de una lengua va mucho más allá de la comprensión de unos datos, puesto que son muchos los interrogantes que giran alrededor de los modelos lingüísticos teóricos. Preguntas como ¿cuántas lenguas podemos aprender? ¿Por qué cambian las lenguas? ¿Por qué se nos olvidan palabras? Entre otras. Uno de los principales intereses relacionados a este es acerca de la didáctica de la lengua materna y sobre los aprendizajes de las segundas lenguas. Aunque en las investigaciones lingüísticas la didáctica no ha sido un foco de interés, siempre ha estado el deseo de conocer un poco más acerca del lenguaje y su evolución. La perspectiva de estudio ha sido muy variada, mientras que unas corrientes lingüísticas se han centrado
se han centrado en la representación mental de la lengua y su procesamiento. Otras se han enfocado en la descripción estructural de la lengua en uso, influida por los factores sociales y contextuales. Las teorías lingüísticas han cambiado durante toda la historia, empezando con la teoría gramatical clásica con Panini en el siglo V a.C., pasando por la gramática del sánscrito, los neogramáticos, la gramática histórica, el nivel fonológico, las escuelas de Kazán, la gramática descriptiva, el estructuralismo americano, la gramática distribucionalista, el generativismo y finalizando con la gramática transformacional de Chomsky. Hola, buenas noches chicos, espero que se encuentren muy bien. La teoría lingüística. Fundamentos. Conceptos de formas abstractas y formas superficiales. Reglas fonológicas y sintácticas no reconocen la morfología en sus primeras versiones. Orden de las reglas. La gramática generativa se basa en la sencillez. Unas cuantas reglas sintácticas generan todas las oraciones correctas de la lengua. La gramática generativa es mucho más formalista que la estructuralista. Aunque la gramática generativa, principalmente el modelo IP, ha tenido mucho éxito en la investigación lingüística, no ha llegado a la didáctica escolar debido a su complejidad y a su planteamiento de base. El generativismo se interesa por el procesamiento de las lenguas, no por la descripción de datos. Fonología generativa natural se desarrolla en América en los años 70, dentro del generativismo. La gramática generativa no descriptiva, sino más empírica, se basa en datos léxicos reales. El relativismo, pero con planteamientos que derivan en una corriente totalmente distinta. La teoría natural, Hooper, Veneman, se rechaza la abstracción y se defiende el empirismo. En la teoría natural, Donegan y Stem Dressler se desarrolla en los años 80. En América y en Europa, Austria y Alemania, rompe con los presupuestos formalistas del generativismo y se otorga prioridad al léxico que contiene las unidades que el hablante percibe como signos. Relación con la semiótica de Peirce. La gramática comunicativa y la cognición del hablante es fundamental en sus descripciones lingüísticas. Incorpora el concepto de naturalidad al funcionalismo estructurista. Todos los cambios o procesos lingüísticos se explican en función de la tendencia a lo más natural, que favorece la comunicación. La explicación de cualquier fenómeno responde a la capacidad natural de las personas para hacerse comprender y entender por los demás. Incorporación de la pragmática, modelo morfológico de Weber. Weber ha desarrollado una teoría lingüística de corte cognitista, a partir de sus publicaciones de los años 80, que es fundamental para el planteamiento actual de la gramática comunicativa. Estudia la lengua en uso y basa sus investigaciones en ejemplos de actos comunicativos reales, en las percepciones y producciones de los usuarios de la lengua y en experimentos psicolingüísticos. En los fundamentos de la concepción de la organización léxica de nuestro cerebro, conexiones formales y semánticas y fuerza léxica. En nuestro léxico mental tenemos palabras conectadas con más o menos fuerza en función de las similitudes y del uso de las palabras frente al concepto estructuralista de segmentación morfológico. Los seguidores de la teoría lingüística de Weber hablan de la reanálisis, que es un concepto cognitivo. En el conexionismo, Rumelhart, McClelland, Ralston y Reilly, los modelos conexionistas se desarrollan para construir el modelo cognitivo más parecido a la estructura del cerebro.
ya que para ello se inspira en el conocimiento del sistema nervioso. Su ámbito de desarrollo y estudio tiene lugar dentro de la inteligencia artificial, pero presenta una serie de comportamientos que también son aplicables al funcionamiento del lenguaje. La tesis fundamental del conexionismo se opone a la teoría tradicional de la modularidad y de la gramática. El conocimiento se representa a través del modelo de conexión entre unidades que forman un gran network. Solo existen palabras, listas de palabras y conexiones entre ellas. El modelo analógico. Sauckelsen ha diseñado un procedimiento matemático preciso para la descripción y predicción del comportamiento lingüístico, basándose en la analogía con experiencias conexionalizadas que los hablantes tienen almacenadas. Es muy parecido al conexionista, pero tiene más en cuenta la experiencia del hablante. En psicolingüística, Archison, Sandra y Pinker. En la gramática comunicativa, el método de investigación inductivo y empirista, fundamentado en experimentos realizados con hablantes para estudiar sus asociaciones léxicas, el procesamiento de palabras complejas o el ritmo de aprendizaje o pérdida de la lengua. Así, por ejemplo, el estudio del lenguaje infantil es la fuente para el estudio de la adquisición lingüística y el estudio del lenguaje de los afásicos o de los restantes trastornos del lenguaje. Es una fuente importante para la investigación del cambio lingüístico. En la lingüística cognitiva, Roach, Ladford y Lanker, los mecanismos lingüísticos responden a muchas otras facetas psicológicas del ser humano. Por eso, la lingüística cognitiva se interesa por cómo el hablante conecta las palabras, cómo se equivoca en la producción y percepción de determinados signos, cómo aprende su lengua, cómo aprende lenguas extranjeras, cómo pierde signos cuando sufren algún trastorno físico o mental. De esta manera pueden teorizar sobre los procedimientos del lenguaje, su localización en el cerebro, las razones del cambio lingüístico y en general la percepción que el hablante tiene del mundo y que expresa a través del lenguaje. La teoría de los prototipos vendría siendo el desarrollo de la sociolingüística. Hola chicos, mi nombre es Olivia González y hoy les vengo a hablar sobre los tipos de gramática. La gramática estudia la lengua como objeto material, analizando sus unidades léxicas y reglas que la combinan en la cadena sintáctica. Primero está la gramática prescriptiva o normativa. Es la gramática de la Real Academia Española, la gramática de referencia para el buen uso de la lengua. Es la que se aprende en la escuela cuando se estudia una lengua materna o una segunda lengua. Después está la gramática lingüística. Se utiliza esta terminología para la gramática que se da o que se enseña en las universidades, donde se muestran problemas de clasificación y orientan hacia la investigación gramatical. Después está la gramática escolar, que como su nombre lo indica, es la que se da en la primaria y la secundaria y se basa en la normativa, que sirve de referencia para hablar correctamente. Por ejemplo, se utiliza que es la coherencia, la completividad o exhaustividad, la claridad y la concisión. Después está la gramática prescriptiva, que describe cómo se organizan las unidades mínimas de significados que forman las palabras y las que forman las oraciones. Después está la gramática pedagógica y se orienta a la didáctica de la lengua. Se basa generalmente en la gramática normativa, pero incluye explicaciones, cuadros pedagógicos, esquemas, ejercicios, entre otros, y estas ayudan a que se pueda desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Después está la gramática formalista. Se centra en aspectos del procesamiento del lenguaje, en cómo a partir de unas estructuras sencillas se pueden generar todas las oraciones, o sea, las oraciones correctas de la lengua. Después está la gramática funcional. Es la que describe la estructura de la lengua teniendo en cuenta la función sintáctica de cada elemento. Considera el contexto de la comunicación para determinar la corrección de una palabra o una oración. Después está la gramática textual. Trata de estudiar la lengua a partir del análisis de textos. Es como una variedad gramática comunicativa, pero con un enfoque de nivel más lingüístico. Y después está la gramática comunicativa, y esta es la que verdaderamente se basa en la lengua y en su uso. Y es lo que se utiliza comúnmente porque utiliza ejemplos reales que ayuda a reflexionar sobre el sistema de la lengua y a entender cuáles son los mecanismos, el funcionamiento y el poder de tener este tipo de discurso en medios de comunicación. En los niveles de la enseñanza primaria no se traza frontera alguna entre fonética y fonología. La fonología es muy importante en la didáctica de la gramática, sin embargo, en la enseñanza primaria como tal, no es indispensable decirle a los niños, bueno, esta es la fonética, este es el significado, esta es la fonología, este es el significado. Sin embargo, es indispensable que nosotros como maestros tengamos muy presente y tengamos este concepto base de qué es un fonema y sonido. ¿Qué es un fonema y qué es el sonido? ¿Con qué objetivo? Bueno, de ayudar a los alumnos cuando estos no requieran de un especialista en logopeda. Esas personas que ayudan a los niños que tienen problemas con el lenguaje. De pronto hay niños que apenas están en esa curva de aprendizaje y no necesitan como tal una persona que les ayude a identificar los sonidos de la S, la R, porque apenas están en esa curva de aprendizaje y es normal que pasen por eso. Yo tengo un ejemplo claro, un ejemplo clave para este caso. Recuerdo que mi hermano al carro le decía cabo. Un cabo, dos cabos, tres cabos, cuatro cabos, cuando iban pasando los carros. Entonces, es importante que su maestra, en ese caso, le dijera en su momento, ¿verdad? No es cabo, es carro. R, carro. Entonces, saben que es una vibrante múltiple, pues explicarle cómo es la lengua, cómo se hace la pronunciación de este fonema. R. Saben que la vibrante es simple, es pero, mira, pero la vibrante múltiple vibra varias veces como tal. Carro. Ok, también con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza lectora. Cuando los niños tienen conciencia fonológica es más fácil para ellos hacer una lectura correcta, con mayor eficacia, como tal. También con el objetivo de explicar cuestiones de ortografía, como las formaciones de los diptongos, la acentuación de diptongos e hiatos y la divergencia entre fonema y grafía. Por ejemplo, cuando a los niños les explicamos sobre una vocal, las vocales abiertas, A, se la hacemos abierta porque pues, al momento de pronunciarla, la boca se abre mucho más. Y las vocales cerradas, I, U, son vocales cerradas. Entonces, explicarle cómo en la boca, ¿verdad?, se hace esa pronunciación de estos fonemas. Es muy importante que al momento de enseñar, ¿verdad?, la gramática de la lengua española, la gramática de la lengua castellana en ese caso,
se tenga muy presente todo lo que tiene que ver con la parte fónica y fonológica. La parte del nivel fónico tiene que ver con los órganos de fonación, órganos de respiración, pulmones, diafragma, tráquea, laringe. Para tener todo eso en cuenta, los órganos de respiración. Los órganos fonadores, cavidad bucal, tener en cuenta cada uno de estos conceptos, la clasificación de los fonemas, que algunos se clasifican según la vibración o no de las cuerdas vocales, sonoros, sordos, acción del velo del paladar, nasales, orales, según el modo de articulación, que algunos pueden ser oclusivos, fricativos, africados, laterales, vibrantes, y según el punto de articulación, bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares, palatales y velares. Entonces, es importante que se tenga al momento de enseñar gramática, es importante tener, los maestros deben tener en cuenta y tener muy presente estos conceptos. El segundo módulo de la enseñanza de la gramática lo conforma la morfología. ¿Qué es la morfología? Es la que estudia la formación de las palabras. Y es importante que como maestro tengamos muy presente y bueno, muy aprendidos conceptos como palabra simple, palabra compleja, que son esos conceptos que vamos a transmitir, bueno, a construir como tal en nuestros estudiantes. Palabra simple, que la conforma una sola palabra, por ejemplo, balón. Palabra compleja, que la conforman dos palabras. Por ejemplo, pelirrojo, que es un etsema, que es un morfema. Sabemos que el etsema es la raíz de la palabra y el morfema es el que acompaña a ese letsema. Por ejemplo, gato o gatito, en ese caso el letsema es gat, G-A-T, y el morfema es ito, que puede variar en lo que es género, número y demás. Entonces, género, en ese caso O, que está relacionado con el género masculino. También pues compartiremos diferentes conceptos como morfología léxica, morfología flexiva, procedimientos de formación de palabras, la morfología y interacción, la morfofonología, que es la interacción entre fonología y morfología. También vamos a enseñar sobre las clases de palabras, formas y funciones comunicativas, entre otros conceptos que son muchos, son múltiples, entonces no lograría como tal abordar esta corta exposición, pero sí es importante que tengamos presente cada uno de los conceptos de la morfología, que son los que conforman, en ese caso, el módulo de la enseñanza de la gramática. Otros conceptos de la morfología que me gustaría abordar en la exposición, que es importante tener presente en la enseñanza de la gramática, es la flexión nominal y verbal. Por ejemplo, nominal, lo que tiene que ver con género y número. Ya les había comentado anteriormente que la raíz de la palabra va acompañada, ¿verdad?, por el morfema. En ese caso puede variar en número y género, en ese caso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos gat, puede variar, por ejemplo, gato, gata, o que es masculino a que es femenino. Entonces, a ese masculino también se le puede agregar una S, que en ese caso varía en número, ya es plural en ese caso. Entonces, tiene que ver con la flexión de género y número. También está la flexión verbal, que tiene que ver con la persona, número, tiempo, modo y aspecto, en lo que puede cambiar, en ese caso, la raíz de la palabra. Entonces, cantaba, estamos hablando de pasado, al agregar esta parte aba a la raíz de la palabra. Entonces, estamos hablando de tiempo pasado. También está la derivación, que la conforman los prefijos, sufijos, interfijos. En ese caso, la palabra despeinar, a la palabra peinar se le agrega, bueno, antes de des,
antes de peinar va el afijo des. Entonces, está relacionado con la parte de prefijo, que es esa parte, ¿verdad?, que va antes de la palabra. Un afijo que va antes de la palabra. También está parasíntesis, que la conforma un prefijo, el lexema y el sufijo. En ese caso, con la palabra antibacterial, tenemos que anti es el prefijo, ¿verdad?, que va antes de la palabra, es el afijo que va antes de la palabra. Está bacteri, que es el lexema, la raíz de la palabra, y está al, que es el sufijo, que va después de el lexema. Entonces, para síntesis, están los tres, es una aplicación simultánea. También está la composición, que es la unión de dos lexemas, dos raíces como tal. Entonces, tenemos la palabra medianoche. Miren que media es una palabra, un lexema, y noche también es otro lexema. Entonces, esa unión desarrolla, ¿verdad?, crea una nueva palabra. Y bueno, estos son algunos ejemplos de la morfología que es importante abordar en el momento de la enseñanza de la gramática. La enseñanza de la gramática también está conformada por el nivel léxico. ¿Y qué es el nivel léxico? Es aquel que estudia las palabras, cómo han evolucionado las palabras con el tiempo y con la unión o interacción entre diferentes países. Por ejemplo, tenemos las palabras patrimoniales, que son aquellas que se derivan del latín y que experimentan cambios fonéticos en la palabra hasta nuestros tiempos actuales. Por ejemplo, tenemos la palabra del latín aurin, que cambió en toda su estructura hasta convertirse en oro. También tenemos los cultismos, que son aquellos provenientes del latín culto y que no han sido como tal alterados. Por ejemplo, tenemos la palabra benévolo, que viene del latín culto benevolus. La enseñanza de la gramática también está conformada. También tenemos los préstamos, que en ese caso son palabras prestadas de otro idioma. Por ejemplo, los extranjerismos, anglicismos, caninismos. Ejemplos de esos préstamos, en ese caso extranjerismos, están palabras como airbag, como email, como internet, o cuando vamos a hacernos un piercing, ese es un extranjerismo. Otro módulo de la enseñanza de la gramática la conforma la síntesis, que es la que estudia el orden y relación de las palabras en una oración. Entonces, en la síntesis, pues vamos a ver diferentes conceptos relacionados al orden y relación de las palabras. En ese caso, uno de ellos, de tantos, pues está la oración simple, que la conforma en ese caso el sujeto y el predicado. Por ejemplo, tenemos la palabra mi perro hoy corre alegremente. Entonces el sujeto en esa oración pues es el perro, ¿verdad? El núcleo del sujeto, porque ese es el que realiza la acción. Y el predicado es corre. Hoy corre alegremente. Entonces, el núcleo del predicado es corre, porque es la acción que está realizando, el verbo que está implicado aquí. Cuando estamos enseñando gramática, no solo nos debemos enfocar en enseñar la teoría, sino en reflexionar sobre esa teoría e ir más allá, ¿verdad? ¿Cuál es la intención del hablante en el acto comunicativo? Conocer cuáles son los tipos de oraciones, qué es lo que quiere decir el hablante, quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, descifrar, ¿verdad?, las diferentes palabras,
Y también, no solo eso, sino que descifrar la tonalidad con que lo dice. Entonces tenemos que ir más allá, no solamente enseñar la teoría, sino colocar la teoría en contexto para que sea definitivamente un aprendizaje significativo. Hola a todos, mi nombre es Abraham Díaz y es un verdadero placer estar aquí hoy compartiendo esta exposición sobre la didáctica de la gramática. A lo largo de nuestra exposición hemos explorado la importancia de no solo entender los conceptos gramaticales, sino también la manera efectiva de enseñarlos en el aula. Mis compañeras de exposición han abordado sobre la teoría y práctica gramática, dando cuenta de los 5 niveles que estructuran la gramática. Y ya han abordado los primeros 3 niveles y estamos en el nivel sintáctico, el cual trata de cómo organizamos las palabras para formar oraciones con sentido. La compañera hace un momento habló de la oración simple y ahora yo me propongo continuar con la parte B, el cual es la oración compuesta. Más allá de definiciones y estructuras, es crucial comprender cómo presentar este concepto de manera dinámica y aplicada. Por supuesto, en el documento base de esta exposición se hace énfasis en qué se debe enseñar, en cómo se deben enseñar los conceptos sobre oración compuesta desde un marco empírico. Y esto implica utilizar ejemplos concretos de situaciones reales para que los estudiantes comprendan cómo se aplica en la práctica, basándose en la observación y la experiencia directa en lugar de teorías abstractas. Entonces, para ello, el docente debe tener una comprensión sólida de los elementos que conforman una oración compuesta, como la coordinación de ideas, la subordinación, la yuxtaposición, el uso adecuado de conectores, así como la capacidad de identificar claramente cada componente independiente que forma parte de la estructura compuesta. Entonces, hablando del enfoque empírico del que habla el documento, considero que esto implica mostrar cómo 2 ideas independientes se combinan para formar una oración utilizando ejemplos reales, como en el ejemplo que les muestro aquí en esta diapositiva. María fue al mercado y compró frutas frescas. Ustedes podrán notar cómo 2 acciones independientes se unen con la conjunción copulativa y para formar una oración compuesta. Pasemos ahora a explorar el nivel semántico y pragmático, el cual tiene que ver con el significado y el uso del lenguaje en contextos específicos. La parte semántica, por un lado, se centra en el significado de las palabras y cómo se combinan para transmitir ideas, mientras que tanto lo pragmático se refiere a cómo se utiliza el lenguaje en situaciones reales para comunicarse efectivamente, considerando el contexto. Entonces, los autores del documento nos muestran cómo la didáctica de la gramática nos ayuda a entender bien las palabras y cómo usarlas en distintas situaciones y nos ayuda a los estudiantes a hablar y a expresarse mejor. Esto permite que los estudiantes o cualquier persona que estudie la gramática de la lengua, le permite adaptarse a diferentes lugares y a entender, por supuesto, cómo comunicarse de forma adecuada con la gente. Se convierte en una herramienta para ser buenos comunicadores en cualquier situación. Pasemos ahora al contenido para enseñar sobre semántica y pragmática. Aquí, en esta diapositiva, tenemos un cuadro que nos muestra algunos temas clásicos de la semántica,
los cuales incluyen la sinonimia, la antonimia, la polisemia, la homonimia, los campos semánticos, las metáforas léxicas, la denotación, etcétera, que son súper importantes para que seamos competentes en este nivel de la gramática. Pasemos ahora al punto de la metodología de la didáctica de la gramática, el cual no son otra cosa sino las maneras las maneras que usamos para enseñar las reglas del idioma. La metodología es la que ayuda a aprender que aprender gramática sea más divertido y comprensible. Por una parte tenemos la metodología tradicional, que está basada en la enseñanza explícita de las reglas gramaticales, y su énfasis, el documento indica que es la memorización más que otra cosa, y por ello tiene una desventaja, y es que puede convertirse en aburrida. Y es en este punto donde el docente, el educador, juega un papel muy importante con la creatividad para poder combinar esta metodología con otros enfoques que hagan de la enseñanza y aprendizaje de la gramática un espacio no aburrido, sino interactivo y dinámico. Por otra parte, hablando de enfoques, tenemos también las metodologías innovadoras. En este punto, yo considero que es vital reconocer tanto las estrategias tradicionales como las innovadoras. Las primeras, porque aunque son fundamentales, pueden ser complementadas con otros enfoques más dinámicos y adaptadas a las necesidades y estilos de aprendizaje actuales. Entonces, la combinación adecuada de los métodos puede optimizar el proceso de enseñanza, y eso es algo que está más que claro. En conclusión, mis queridos compañeros y profesor, la importancia de la didáctica, de acuerdo al documento, radica en su papel fundamental para el desarrollo de las habilidades comunicativas. Queda completamente claro que el objetivo de la didáctica de la gramática es hacernos hablar y escribir de manera más clara y entender cómo funciona el idioma. Esto no solo va a mejorar nuestra forma de expresarnos, sino que también nos abre más oportunidades, tanto en el campo de la educación como en el trabajo y en la parte social, por supuesto. Eso es todo, gracias por su atención. Hasta aquí llega la exposición, muchas gracias. Hola a todos. Hola, mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de oraciones. Existen diferentes tipos de oraciones. Una de ellas es las oraciones afirmativas, aquellas que expresan lo que el hablante siente, cree, sabe o quiere. Por ejemplo, mi perro es muy obediente. ¿Y qué hay de las oraciones desiderativas? Aquellas que expresan un deseo o un anhelo del hablante. Por ejemplo, cuando decimos, quisiera estar en la playa, relajado, relajada, o quiero comer salchipapa, o quiero ir al cine. Eso es aquello que expresamos, lo que realmente deseamos, lo que realmente queremos, lo que quisiéramos estar haciendo. También tenemos las oraciones exhortativas. Esas son aquellas que expresan, cuando el hablante expresa una orden o un pedido. Realmente estas oraciones, cuando alguien nos pide hacer algo, muchas veces no nos gustan. Te pido que hagas la tarea. Termina la tarea y luego te vas a ver televisión. Te está ordenando hacer algo. Cuando nuestra mamá nos dice, bueno, termina de hacer esta tarea y luego te vas a jugar. O cuando dejamos todo tirado, cuando estábamos más pequeños y dejamos todo tirado y tu mamá, bueno, recoge los juguetes, por favor. Entonces, es un pedido, una orden. O cuando nos equivocamos
y decimos, perdóname. Perdóname, no lo quise hacer, lo siento. Y bueno, también va acompañado con el tono de voz y demás. Hola a todos. Hoy vamos a aprender sobre algo muy interesante, las oraciones interrogativas. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra antes? Pues bueno, las oraciones interrogativas son como preguntas. ¿Saben qué son las preguntas? Las preguntas son frases que usamos para saber cosas. Imagínense que quieren saber algo especial, como qué color le gusta a su mejor amigo o qué juguete quieren jugar. Cuando queremos saber algo, usamos las oraciones interrogativas. Por ejemplo, cuando preguntamos ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se llama tu colegio? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Estas son oraciones interrogativas. Pero hay palabras que nos ayudan a hacer preguntas, como las que tenemos aquí. La palabra qué, la palabra quién, dónde, por qué. Cuando utilizamos estas palabras en una frase, se convierte en una pregunta. Por ejemplo, si digo, ¿qué animal te gusta más? Estoy haciendo una pregunta usando la palabra qué. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos 2 respuestas y quiero que mencionen una pregunta para cada una de estas respuestas. La primera respuesta es, la rana está en la laguna. ¿Qué pregunta podríamos hacer para obtener esta respuesta? Muy bien, ¿dónde está la rana? La segunda respuesta es, los niños juegan canicas. ¿Qué pregunta podríamos hacer para obtener esta respuesta? Excelente. ¿Qué hacen los niños? Las oraciones interrogativas son muy divertidas porque nos ayudan a aprender más sobre las cosas y sobre nuestros amigos. Así que la próxima vez que quieran saber algo, recuerden usar las oraciones interrogativas. ¡Chao! Hola, mi nombre es Olivia y hoy les vengo a hablar sobre las oraciones exclamativas. Las oraciones exclamativas son aquellas que utilizamos para transmitir y expresar sentimientos que pueden ser dolor, alegría, sorpresa, entre otros. Cuando esto se hace de manera escrita, utilizamos signos de exclamación o también llamados signos de admiración. Pero cuando es así, voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, y que el profesor me colocó un 5, yo digo, ¡ah! El profesor me colocó 5. O sea, es como de sorpresa y de alegría también. Puede ser de, no, perdí la materia. Así como un sentimiento de excitación, o sea, de tristeza. Entonces, esas son las oraciones de exclamación. Hola, mi nombre es... Buenas noches chicos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana María Méndez Sierra y el día de hoy les haré una breve introducción acerca de la didáctica de la gramática.